Buenos días, con mi grupo conformado por Jason Ruiz, Zaida Vega y Joshua Ramos. En este video les presentaremos la entrevista realizada a nuestra agente cultural, una persona que forma parte activa de la comunidad paisa y cuyo testimonio nos ayuda a comprender mejor su vida, sus costumbres y sus necesidades. A partir de su experiencia exploramos los patrones funcionales de Marjorie Gordon que nos permiten observar cómo se relaciona, cómo vive su salud, cómo se organiza su día a día y qué factores influyen en su bienestar. Esta entrevista busca acercarnos a su realidad y ofrecer una mirada más humana y completa para nuestro proceso de valoración en enfermería. Bueno, don Miguel, para su merced, ¿cómo definiría el tema de la salud y la enfermedad? La salud y la enfermedad yo le definiría en dos temas. Que la salud es una riqueza que Dios nos da y la enfermedad son cosas que hay que corregirlas con medicamentos. Vale, su merced ha utilizado, digamos, algunas prácticas o remedios que le han ayudado con el pasar del tiempo para prevenir enfermedades. Sí, varias enfermedades o varios sistemas uno los ha actualizado para prevenir las enfermedades. ¿Y qué prácticas ha utilizado? El tema de hierbas, aceites. Últimamente, como la droga o la medicina está tan avanzada, uno siempre utiliza últimamente la medicina, pero anteriormente uno utilizaba lo que eran las bebidas de hierbas. Ok, su merced piensa que en algún momento el tema de sus creencias culturales acerca pues del tema de la salud y demás lo ha llevado digamos al tema de la decisión de buscar atención médica, o sea que digamos prevalece un poco más el tema de sus creencias por el tema de acudir al médico. No, ahorita en la actualidad uno siempre tiene que ser más actualizado en ir al médico. Vale. Vale, don Miguel. Entonces, ya siguiendo con la siguiente pregunta, ¿su merced ha enfrentado barreras culturales o ambientales al acceder a servicios de salud? Sí, últimamente sí. Hemos tenido inclusive que acudir a veces a la cuestión de medicamentos caseros. Vale. Consiguiente, su merced, ¿qué rol, digamos, juega entre sus valores personales acerca del manejo de salud en su vida diaria? Su merced, ¿qué tiene como en base en eso? No, pues ahorita últimamente así los problemas que hemos tenido es la cuestión de que los medicamentos se han escaseado mucho. Ok. Y digamos que el rol que su merced toma frente a su salud, ¿cómo lo maneja? Lo manejo en una forma muy pacífica porque, digamos, si uno se desespera es peor. Ok, listo. Vale, don Miguel. Entonces, ya pasando con el siguiente plantel de preguntas, vamos a hablar acerca pues de su método como nutricional y metabólico, como sus preferencias alimentarias, acerca pues del tema de la cultura que usted maneja y demás. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son sus preferencias alimentarias basadas en su cultura o tradiciones familiares que ha manejado a lo largo del tiempo? Pues nosotros hemos manejado varias culturas de mantenimiento y de comidas. Antes, cuando yo elaboraba mi desayuno, era una chamba. Ok, Y al almuerzo, si el almuerzo nos lo daban en la empresa, era un almuerzo muy bueno. Y la comida, de por sí, siempre ha sido de 6:30 a 7 de la noche. En esos intervalos siempre hemos frecuentado mm, tomarnos unas pequeñas onces. vale. Como siguiente la pregunta, ¿su merced considera que tiene algunos alimentos, digamos, considerados como tabú por algunas razones culturales o religiosas? En este aspecto me refiero, digamos, a que su merced en algún alimento de pronto no lo pueda consumir por de algún tema religioso, de tema personal suyo, que usted diga, de pronto yo no consumo esto porque mi cultura de pronto no se maneja de esa manera. No, nosotros aquí en realidad la cuestión de esas culturas de alimentos no las frecuentamos. Más bien frecuentamos nosotros sistemas de alimentación o costumbres de comidas. Vale. Vale, don Miguel, siguiendo con la siguiente pregunta, su merced, ¿cómo influye las prácticas como ayunos o dietas tradicionales en su nutrición diaria?
Pues nosotros prácticamente nuestros ayunos no los utilizamos, sino a veces prácticamente lo que es en Semana Santa, que son lo que hacemos unos pequeños ayunos. Ok, De resto, nuestras tradiciones siempre hemos acostumbrado que al almuerzo no debe faltar la sopa, ni a la comida los tradicionales cuestiones de frijoles o arroz. vale. Siguiente con la pregunta, ¿qué significan estas comidas para usted, digamos, en su comunidad, su familia o específicamente para usted mismo? ¿Cómo representaría esas comidas para usted? Pues a nosotros prácticamente nos representa que fue prácticamente una herencia y crianza de nuestros padres porque venimos de origen paisa y es donde se acostumbra a todas estas clases de comida. Digamos que su merced al pasar de los tiempos ha notado diferencias en su metabolismo o tolerancia a los alimentos debido a su origen étnico. En esto me refiero, digamos, al tema que su merced ha venido con su alimentación siempre desde toda su vida. ¿Ha visto alguna diferencia en el pasar de su tiempo al consumir estas comidas? No, prácticamente no, porque prácticamente siempre hemos llevado este origen de comidas casi toda la vida. Vale. Vale, don Miguel. Siguiendo, pues seguimos con las prácticas de higiene acerca pues de su cultura, el tema de, digamos, de usos, de remedios tradicionales y pues digamos que ya consiguiendo con la primera pregunta, ¿cuáles son sus prácticas habituales en su higiene personal que digamos que su merced haya visto influenciadas por su cultura? Pues yo prácticamente, entre esto es la cuestión de que uno nos enseñaron que antes de uno tomar cualquier alimento, cuando uno se levanta por la mañana, es lavarse las manos y cepillarse la boca. Vale. Como siguiente, la otra pregunta, ¿su merced utiliza algunos remedios tradicionales o hierbas que digamos que esto le ayuda para problemas del tema de la eliminación o estreñimiento? Pues uno hay veces que por casos así urgentes uno busca hierbas porque mientras que uno actualiza a la medicina que tiene el gobierno, uno utiliza hierbas como bebidas a veces o como tomas que uno acostumbra para eliminar dolores de estómago, gases o muchas veces para el mal olor de la orina. Vale. Su merced, en el tema de sus tradiciones y de su cultura, ¿cree que existen tabúes, digamos, culturales relacionados con el tema de la eliminación que generen incomodidad al discutir? O sea, que su merced de pronto en el tema de su higiene, su eliminación, su merced no se sienta, digamos, como cómodo de hablarlo, que no lo vea correcto. No, en ese momento no, nosotros pues prácticamente todos, inclusive para cualquier cosa dialogamos y siempre hemos tenido de que compartimos las cosas y dialogamos entre sí todos. Vale. Su merced, ¿qué rol cree que juegan, digamos, estas creencias familiares o, digamos, culturales que vienen al pasar de su tiempo en el manejo de problemas urinarios o intestinales? O sea, ¿cómo cree que el tema de estas creencias juegan en ese tema del manejo de su salud y pues de ese tema de eliminación y higiene? Muchas veces puede ser en cuestiones de alimentos o cuestiones de que uno hace cosas como tomar aguas contaminadas. Ok. Vale, don Miguel, entonces ya consiguiendo con el otro patrón, vamos a hablar acerca pues de sus actividades físicas y culturales que digamos que su merced ha manejado a lo largo de su vida. En la primera pregunta habla acerca qué tipos de actividades físicas o ejercicios son comunes en su cultura o comunidad. Pues a mí prácticamente los comunes, lo que es la cuestión de lo que fue el ciclismo y de lo que fue el deporte de teo. Vale. ¿Usted cree o cómo ve que, digamos, cómo podrían influir los roles de género o edad en su participación en ejercicios? En este caso me refiero, digamos, si su merced veía alguna diferencia en el tema de las edades, que algún deporte no se podía
digamos, practicar por cierto tipo de edad o por cierto tipo de género. Si lo ha visto implementado o de pronto. No, en ningún momento. Yo creo que cualquier deporte o cualquier actitud deportiva que uno haga no interesa la actitud femenina ni masculina. Lo que interesa es tener uno la voluntad personal. Vale. Como siguiente, ¿su merced prefiere actividades individuales o grupales, basadas, digamos, en sus tradiciones? Prácticamente grupales. Ok, y en este caso sería, digamos, grupos específicos o digamos como su familia, amigos. No, con tal es que la gente quiera participar en estos grupos, en estos ejercicios, porque en realidad es una cuestión que nos genera salud a uno mismo y al cuerpo le da muchas cuestiones de descanso. Vale, ¿su merced ha visto o de pronto cree que existen rituales culturales que involucren el movimiento de actividad física, digamos, en el tema de su cultura, específicamente en algún deporte o temas así? No, que yo no creo que exista. Hay gente que le pone creencias a otras cosas, pero yo no creo. Vale. Vale, don Miguel. Entonces, siguiendo con las siguientes preguntas, vamos a hablar acerca de su sueño y descanso. En este caso, pues son como esas rutinas o que su merced hace antes de irse a acostarse a dormir. Entonces, como primera pregunta, ¿cuáles son sus rituales o prácticas culturales antes de irse a dormir? Pues prácticamente los rituales y eso es siempre rezar un par de padres nuestros y se hace uno la bendición y sale la bendición y darle la bendición a los hijos. Vale. ¿Qué significa para usted el tema del descanso de su cultura o de pronto en el tema personal suyo? Y digamos que el tema pues de siestas, meditaciones, ¿qué significa para usted? Pues para mí yo creo que significa prácticamente como una diversión. Ok. Su merced, digamos que ha utilizado por mediado del tiempo algunos remedios tradicionales o de pronto el uso de hierbas o cosas así para mejorar el sueño. No, no en ningún momento, prácticamente no, porque uno prácticamente el sueño lo consigue estando tranquilo y cuerda a sus actividades que haya tenido en el día. En la siguiente pregunta, su merced, ¿cómo cree que afectan sus creencias personales acerca del manejo de la fatiga o el insomnio? Creo que de pronto, En, como responderá yo, digamos que ah, en este tema, acerca pues de tema como de sus creencias personales, ¿cómo usted maneja ese tema, digamos, del cansancio o de temas de no poder dormir en las noches, que su merced, digamos, sí, digamos, desvelos, pero yo prácticamente últimamente casi no he sufrido de eso. A veces siento son sudoraciones de noche y acostumbro a venir y tomarme, eso sí, o sea, un vaso de agua o un vaso de leche, es la ok. costumbre. ¿Mm? Vale, don Miguel. Siguiendo con las siguientes preguntas, en este caso, ¿cómo su merced prefiere comunicarse sobre su salud? Sea verbal, no verbal, o digamos comunicárselo a través de familiares. ¿Cómo su merced, digamos, que se toma el tiempo de percibir esa salud al tema de dialogarlo con otras personas? Pues para mí es mucho mejor uno hacerlo personalmente y verbalmente porque entre ambas personas dialogando se entiende. Ok. O sea, es más directo, Sí, más sí, es personal. más directo y personalmente. Ok, como siguiente, su merced ha visto por el pasar del tiempo que, o cree que existen barreras lingüísticas o culturales que afecten la comprensión de información médica. En este caso me refiero, digamos, a su merced asiste al médico. Digamos que el tema de la información que de pronto le brinda el médico le es compleja entenderla. No, en ningún momento me ha sucedido y es más, hay veces que
en ese momento, cuando yo no entiendo alguna cosa, he vuelto a preguntárselo al doctor. Sí, claro. Mm. O sea, su merced, digamos que en ese caso, aparte de sus creencias y el tema de su cultura en el manejo de sus enfermedades con el tema de las hierbas, de los aceites, de todo ese tema como tradicional, su merced digamos que también se basa en el tema de la ciencia, o sea, en este caso pues de los médicos, de lo que le dice. No, pues sí, uno hay veces que sí tiene X creencias en aceites o ungüentos que le dan a uno, pero casi por lo regular en mi religión y eso no existe eso. Ok. Eh, ¿Cómo influyen sus percepciones culturales en el manejo del dolor o sensaciones? Pues hay veces que uno las maneja por momentos de, de dolor, usar pastillas, pero casi por lo regular es que el médico se las recete a uno. Ok. Y el tema de su, o sea, como el tema de de sus percepciones culturales, ese manejo del dolor y esas sensaciones, ¿cree que se ven de pronto afectadas? O sea, que de pronto su merced lo perciba de otra manera que otras personas. No, yo no. En, en mi caso, a veces aquí no lo vemos así. Que lo ve muy directo, ya lo ve como Sí, muy real en sí. ese caso. Vale. ¿Ha utilizado prácticas tradicionales, digamos, en este caso para mejorar el tema de la concentración o memoria, que digamos estén implementadas en su cultura? No, ¿No? no, en eso no hemos experimentado así. No se ve Allá no. específicamente. Ok. Vale, don Miguel, como siguiente, su merced, ¿cómo se describe su identidad cultural y cómo impacta en su autoestima? O sea, ¿cómo su merced describiría como esa identidad personal suya en el tema de cómo su merced se siente? No, pues yo me siento bien prácticamente. Eh, no me gusta que digamos que haya discriminaciones en las personas, que si ser flaco, que ser gordo, que ser negro, que ser blanco. No, hasta el momento yo me siento bien. Vale. Al pasar del tiempo, ¿ha experimentado estereotipos o estigmas culturales que afecten su autopercepción? En este caso, digamos que al pasar del tiempo se han visto como muchos rechazos a algunas razas o de pronto al tema de comunidades y demás. ¿Su merced cree que de pronto esos estigmas o estos temas de estereotipos le han afectado al tema de esa autopercepción hacia otras personas? No, creo que no, en ningún momento yo lo he percibido así. No sé si de pronto alguien que sea alrededor de uno lo presenta así, pero yo no. Ok. ¿Qué valores culturales fortalecen su sentido de sí mismo? En este caso, que su merced de pronto, de esos valores culturales que ha manejado toda su vida y que de pronto le han implicado desde muy pequeño, que, o sea, como qué valores de pronto lo fortalecen a usted mismo, que lo hacen sentirse empoderado. Prácticamente yo me he sentido porque empoderado prácticamente, que desde muy pequeño he tenido una cuestión de un deber y obligaciones que las adquirí desde muy joven. Vale. Como siguiente, ¿cómo influyen sus creencias en la percepción de su cuerpo e imagen personal? Bien, yo lo percibo bien. O sea, su merced en el tema personal de su cuerpo, de su imagen, su merced creería que se siente cómodo. Yo sí me siento como y lo que yo casi como yo cuento. Toda la vida he tenido una salud. Como siguiente, ¿qué rol juega su comunidad en la formación de su autoconcepto? En este caso, ¿qué específicamente de su comunidad y en esa formación que siempre le han implicado? ¿Cómo cree que esa autopercepción o cómo su merced piensa? eh, o sea, ¿cómo cree que juega en su vida? Creo que juega un rol bien. La cuestión de la comunidad y todo eso juega un rol bien en nuestra comunidad y entre nuestra vida. Ok.
Y digamos de que en el tema de como esa parte cultural, ¿ha visto como implicado ese tipo de estigmas? O sea, de pronto que se hayan implicado al pasar del tiempo. No, no, que yo lo presida, no, en Nunca. ningún momento no. O sea, siempre se ha basado, digamos, en la base del respeto hacia el otro, se Sí, podría decir. sí. Ok. Vale, don Miguel. Como siguiente pregunta, ¿cómo se estructura su familia y quién toma las decisiones sobre la salud? Pues prácticamente nosotros en nuestra familia la tomamos las decisiones, sea mujer o sea hombre, en comunidad. En comunidad siempre. Sí. O sea, nunca ha sido como un tema de rol, como de jerarquía, se No, podría no, decir. no, no, no. De liderazgos no. Ok. Como siguiente, ¿influyen los roles de género o edad en sus relaciones diarias? En este caso me refiero, digamos, que al tema del respeto por el mayor, digamos, en este caso podría ser de su abuelo, o que de pronto se le tenía que tener un respeto a cierta persona que tenía alguna influencia, ¿sí? Por el tema de géneros o edades que sea. ¿Su merced lo ha visto, digamos, que ha visto que influyan en este caso? A nosotros nos enseñaron, sí, en ese caso sí, que uno de los papás y todo eso tenía que darles un respeto muy grande como primera medida y como segunda medida nos enseñaron de que uno de los papás tocaba que antes que todo pedirle la bendición. Ok. O sea, siempre se ha implementado En eso. la familia, antiguamente y anteriormente, siempre ha sido así, pedirle uno la bendición a los papás. Vale. ¿Existen conflictos culturales en sus roles laborales o familiares? En este caso, digamos que su merced que vea, digamos, algún problema o de pronto una limitación en el tema de su cultura, que digamos, ese tema de rol laboral o familiar que se vea implicado o nunca se ha visto, No, prácticamente últimamente no. ¿no? No. ¿Cómo maneja las relaciones intergeneracionales en su cultura? En este caso, digamos que como el pasar del tiempo, ¿cómo ha visto esas relaciones? Si se han visto afectadas o de pronto ese respeto se ha perdido. Pues un poco el respeto, sí, un poco se ha perdido un poco el respeto porque ahí sí como dices, cuento cuestiones, no sé, que nos hemos alejado a veces hasta de la familia de uno mismo. O sea, se Nos puede hemos decir que al alejado. pasar del tiempo, de pronto en su época era muy unida y ahorita de pronto es como esos Ahorita lazos se está han... más desunida. Ok, listo. Bueno, don Miguel, como siguiente vamos a hablar acerca del tema de la sexualidad y la reproducción. Entonces vamos a hablar acerca de esos tabúes y de esas prácticas y del tema de esa educación sexual y cultural, que de pronto su merced antes de pronto no la había implicado en sus tiempos y que pues ahorita pues a mediado del tiempo se ha ido actualizando. Entonces, como primera pregunta, ¿cuáles son sus creencias culturales sobre la sexualidad y la reproducción? Pues la creencia es que a nosotros nos enseñaron es que hay que nacer y reproducir, fue lo que nos enseñaron. Siempre ha sido la base, Esa es digamos. la base, y inclusive casi la gente antigua siempre era así y por eso era familias grandes de muchos hijos. O sea, en ese caso, su merced podría decir que el tema de la planificación nunca se veía implicada. Anteriormente no existía eso. Ahorita sí hay mucha planificación. Ok, como siguiente, y digamos que en concepto a la anterior pregunta, ¿su merced cree que existen todo eso, prácticas, digamos que tradicionales relacionadas con la anticoncepción? O sea, en este caso, como lo veníamos hablando de que las familias eran muy extensas, ¿su merced cree que en este caso de pronto se veía como muy implicado esa negación a esas prácticas anticonceptivas? ¿O de pronto habían algunas prácticas que usted me se veía, digamos, para que de pronto esta persona o esta mujer no quedara embarazada? Pues prácticamente existían métodos, pero no se utilizaban. Ok, se podría decir que no eran tan sofisticados en este ¿Sí? caso.
Vale, como siguiente, ¿cómo influye su cultura o sus tradiciones en la educación sexual? Y digamos que en este caso, aparte de ese tema de la discusión sobre hablar sobre la intimidad personal. Pues prácticamente lo sobre la intimidad personal es prácticamente debe de ser un respeto entre sí. O sea, digamos que era muy propio, muy personal de uno. Sí. Y como al pasar del tiempo, como lo ha visto algún cambio de pronto. Ahorita pues todo viene evolucionando, que todos son cambios muy drásticos. Vale. Como siguiente, ¿qué rol juegan las creencias familiares en sus decisiones reproductivas? O sea, digamos de que usted haya visto implicado en el tema de su cultura, de su familia, de sus creencias, que digamos que haya tomado como manejo, se podría decir, a cómo manejaban esas decisiones reproductivas. Digamos de que cómo hacían ese manejo en caso de pronto que está, no sé, de que alguna mujer quedara embarazada o, No, o como esos manejos reproductivos. ahorita que póngale usted cuidado, eso lo maneja prácticamente hoy en día, casi la mayoría de personas lo maneja es en el sistema de planificación. Vale, don Miguel. Como siguiente, ¿cuáles son sus mecanismos culturales para manejar el estrés? Sea por oraciones, rituales o como su merced lo maneje. Pues prácticamente el estrés uno lo maneja personalmente haciendo descansos o a veces practicando rezos o oraciones para pedirle a mi Dios que lo colabore y le dé esa fuerza de salir adelante. Como siguiente, su merced prefiere en este caso, en ese manejo de ese estrés y digamos como ese afrontamiento como su merced me habla, prefiere un apoyo comunitario, familiar o de manera individual, que digamos que en estos momentos de crisis de ansiedad, de estrés, como su merced lo quisiera manejar, en conjunto o solo. No, es mucho mejor manejarlo en conjunto que no solo, porque el solo representa el estrés. Vale. ¿Cómo influyen sus creencias en la tolerancia al estrés? En este caso, digamos que de pronto, si en su cultura se veía muy implicado el tema de no hacer caso a esos temas, de ignorarlos, de pronto de ser muy duro, digamos en este caso, su merced, por lo que es hombre, en ese caso de pronto se manejaba de no sentir en ese momento nada y dejar esos momentos de estrés para otro momento, tal vez para en esos momentos no era importante manejarlo. ¿Cómo cree que ese tema como influencias o creencias se veían implicadas o de pronto nunca han sido así? No, creo que de pronto sí puede ser implicadas en esa cuestión de creencias. ¿Por qué? Porque si uno no tuviera esas creencias, no saldría adelante. ¿Sí? Esa creencia le lleva a uno a veces a tener y participar en diálogos. O sea, ¿cree usted que es la base como de ese equilibrio personal, se podría decir? Sí, eso sí. Don Miguel, ¿su merced utiliza algunas prácticas tradicionales para manejar el estrés? En este caso, digamos, por ejemplo, el manejo de la aromaterapia, el uso de inciensos, o que de pronto el tema de, no sé, de salir a caminar, sentir el viento en la cara, no sé, o sea, cosas muy específicas. No, muchas veces cuando yo me he sentido estresado, acostumbro en cuando sea salir y estarme en cuando sea parado en un rincón quieto, ojalá donde no haya bulla. O sea, le gusta como esos lugares tranquilos, Sí, donde no haya como tanta sobrecarga. silenciosos, Ok, y su merced lo maneja en esos casos de manera personal. personal. Vale. En este caso, pues hablando acerca de lo personal y ya yéndonos un poco más a lo familiar o digamos acerca de la comunidad, ¿su merced cree que digamos juega un rol específico el tema de su familia en el manejo de las situaciones estresantes? Creo que sí, que creo que la familia es muy importante en esos casos para manejar esos roles. ¿Y cómo, o sea, cómo cree que de pronto influye en usted?
digamos, el tema de esa tranquilidad, de esa paz, o que de pronto mismo como que lo escuchen? ¿Cree Pues que está esa influencia? creo que sí influye mucho entre eso. Vale, don Miguel. Como siguiente, ¿cuáles son sus valores o creencias espirituales que influyen en su salud? El tema de esas religiones o creencias o como esas, como esos valores específicos. Pues prácticamente yo, para mí, o yo estaba hospitalizado, la vez que estuve hospitalizada nunca tuve ese problema de decir que no podía utilizar eso. Antes nos llevaban a la iglesia a rezar. Y entonces esa es mi creencia. Hay otras religiones y digamos, porque tuve el caso del hermano mío, que él prácticamente murió que porque a él no le podían hacer transfusión de sangre. Ok, y su merced, digamos, en ese afrontamiento, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo Pues, manejó ese dolor? pues yo prácticamente yo sentí que él, uno, podía donar la sangre, pero que él no permitía que la pusieran, que porque ellos no podían recibir donación de sangre, O sea, lo veía como una decisión propia ya de él ¿sí? mismo. De él, por la religión, O sea, que digamos que en usted está ese respeto hacia otras hacia religiones. otras religiones. ¿No? ¿Su merced cree que existen conflictos entre sus creencias culturales y los tratamientos médicos? En este caso, pues el Que tema de sus creencias, de sus valores, del tema de su religión, o sea, ¿cree que se ve muy arraigado por por el tema de los tratamientos médicos o de pronto no? no, yo no creo, porque inclusive entre sí hay muchas clases de religiones y muchos casos de esos, pero yo no creo que haya ninguna cuestión sobre ese sistema de religiones y de riesgos a la religión. O sea, ha visto que ha estado mucho el respeto hacia su religión por parte del sistema de salud. Sí, hasta el momento sí, Vale. ¿Qué prácticas religiosas o espirituales incorpora en su rutina diaria? pues prácticamente lo normal, Lo normal sería, digamos, como su oración o de eh, pronto cómo lo ve. lo que nosotros, como digamos, la prácticamente que nosotros nos acostumbraron que uno para acostarse debe rezar y al levantarse se hace la bendición y prácticamente ir a misa casi todos los domingos. Esa es la práctica de nuestra religión. O sea, eso es, digamos que el manejo de su rutina, se podría decir. Sí, Vale. ¿Cómo percibe o cómo ve que juega, digamos, el tema de la fe en el tema de la prevención y la curación de enfermedades? pues prácticamente la fe es una cuestión muy grande porque es como dice el refrán, la fe mueve montañas y desde que uno tenga fe hay un Dios que todo lo mira y lo cura. O sea, su merced que de pronto ha visto en esos temas difíciles de algún familiar que ha tenido alguna complejidad de salud y demás, ha visto que esa fe es implicada o de pronto que su merced implica a usted mismo, ha visto que le puede ayudar a esa persona que está enferma. Sí, sí he visto varios casos y eso, e inclusive hemos estado prácticamente viendo enfermos que han estado grave y esa fe los ha levantado. Y si digamos que en ese manejo de esa fe, ¿cómo su merced lo ha manejado en ese específico momento? O sea, ¿cómo es ese manejo suyo del tema de la fe, de pronto de algún ritual o No, cosa? así, Vale, don Miguel, entonces ya esto sería como tal el tema de la finalización de la entrevista. En este caso, pues le agradezco muchísimo por el tema de la aceptación, por recibirme en su casa y por el tema de esas partes muy bonitas y personales que compartió ahorita conmigo. Eh, y pues sería, digamos que el tema de este agradecimiento por este tiempo. no, en todo caso para servirle y agradeciéndole a usted por las preguntas que me hace.
Relacionando la entrevista realizada con los dos modelos de Kapiña Bakout y Papadopoulos, básicamente en el campo de Armenia, muchas personas mantienen vivas las tradiciones de medicina naturista, usando plantas, aceites naturales y, como dato curioso, también utiliza la grasa de oso para la fijación de ombligos para sus niños pequeños. También se utiliza para aliviar dolores o otras enfermedades. Estas prácticas tienen un profundo valor cultural y reflejan la forma en que las comunidades entienden la salud como equilibrio entre cuerpo, mente y naturaleza. Pues desde enfermería es muy importante reconocer y respetar estas costumbres. Entonces, ya relacionándolo con el modelo de Kapiña Bakout, esta básicamente nos da 5 aspectos. Conciencia cultural para reconocer nuestros propios prejuicios frente a las prácticas tradicionales, conocimiento cultural para informarnos sobre lo que significa esos remedios para la comunidad, habilidad cultural para adaptar la forma en que valoramos y preguntamos sin juzgar, encuentros culturales que son oportunidades para aprender directamente de la gente, y el deseo cultural en que es tener el interés genuino por comprender y respetar la cultura del otro. Por otro lado, el modelo de Papadopoulos resalta la empatía, la sensibilidad y la compasión culturalmente competente. Nos recuerda que el paciente no solo necesita tratamiento médico, sino también necesita ser escuchado, comprendido y valorado desde sus historias y creencias. Por ejemplo, si una persona del campo nos dice que se usa la grasa de oso para el dolor, no se trata de rechazarlo, sino de preguntar con respeto y orientar sobre su uso seguro. Así logramos combinar el saber popular con el conocimiento científico, construyendo confianza y cuidado integral. La historia de vida que emerge de esta entrevista invita a una reflexión profunda sobre el impacto que tienen los territorios vulnerables en la formación integral de las personas. Escuchar a este hombre mayor relatar cómo su sexualidad estuvo moldeada por normas religiosas estrictas, por silencios heredados y por la ausencia total de información sobre métodos anticonceptivos, muestra que la educación sexual, cuando no existe, no solo influye en decisiones reproductivas, sino que también en la manera en que se construyen las relaciones, el vínculo de pareja y la percepción del cuerpo. Su experiencia evidencia una sexualidad vívida desde la obediencia y no desde la autonomía, desde la tradición y no desde la comprensión, lo que generó dinámicas familiares extensas que en su momento fueron vistas como normales, pero que hoy reflejan un contexto donde la información y la libertad de decisión eran privilegios inaccesibles. Del mismo modo, la manera en la que narra su aprendizaje, centrado en el hogar, en la práctica diaria y en el esfuerzo empírico, deja ver una vida marcada por oportunidades educativas limitadas. La ausencia de escolarización formal no solo afectó la adquisición del lenguaje y la estimulación cognitiva, sino que también impuso barreras que se arrastran con los años, volviéndose más visibles en su vejez. En territorios como Calarcá, donde por décadas el acceso a recursos educativos fue escaso, muchas personas crecieron sin herramientas para desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas, situación que hoy las expone a un mayor riesgo de deterioro crónico y enfermedades neurodegenerativas. Reconocer este vínculo entre pobreza estructural, baja estimulación temprana y vulnerabilidad cognitiva en la adultez mayor es fundamental para entender el estado actual de quienes viven estos procesos. Este relato obliga también a mirar el envejecimiento desde una perspectiva humanizada. Cada silencio, cada dificultad para expresar una idea o recordar un hecho no es simplemente parte de la vejez, sino la consecuencia acumulada de una vida condicionada por la falta de oportunidades. La historia de este hombre nos recuerda que detrás de cada vulnerabilidad actual hay una cadena de causas sociales, culturales y económicas, que como profesionales debemos identificar para brindar un acompañamiento realmente ético y digno. Comprender su trayectoria implica escuchar sin juzgar, interpretar sin patologizar y acompañar sin imponer. Al reflexionar sobre su vida, se hace evidente que la vejez no llega sola, llega acompañada de la historia, del territorio, de la influencia de las creencias, de la ausencia del Estado, de la educación que no se recibió y de los derechos vulnerados. Esta comprensión amplía una mirada profesional y permite ofrecer un cuidado más sensible, más respetuoso y más consciente de las desigualdades estructurales. Finalmente, este encuentro deja una lección esencial. Trabajar con personas mayores es también un acto de reparación simbólica en el que se reconoce el valor de sus experiencias, se dignifica su voz y se busca construir a través del cuidado un cierre de vida más humano, más acompañado y mucho más justo. Como conclusión, esta entrevista realizada al hombre mayor de Calarcá revela una vida profundamente atravesada por las limitaciones estructurales propias de un territorio vulnerable.
Su experiencia en torno a la sexualidad estuvo configurada por una fuente de influencia religiosa y por la ausencia casi total de métodos anticonceptivos, lo que condujo a la formación de familias numerosas y a una vivencia de la sexualidad más normativa que informada. Este escenario no solo restringió la autonomía reproductiva, sino que también perpetuó patrones culturales que marcaron generaciones enteras. En cuanto al lenguaje y el desarrollo cognitivo, la carencia de acceso a instituciones educativas formales y la predominancia de un aprendizaje empírico contribuyeron a una intensidad cognitiva limitada, abriendo así la puerta a posibles deterioros posteriores, incluidos riesgos incrementados para enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer. Estos elementos pues muestran como tal una claridad como las condiciones sociales, educativas y culturales que pues influyen no solo en la trayectoria vital, sino también en la salud física, emocional y mental en la vejez.